Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 37 minutos en este día miércoles 4 de septiembre del año 2024. Y como cada miércoles por medio, saludamos a esta hora de la mañana al economista Andrés Solimano, con quien vamos a conversar de diversos temas. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Qué bueno tenerlo de vuelta acá en la radio. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, no, muy bien, Andrés, con ganas de conversar de varios temas que vamos a estar abordando en este ratito que tenemos para conversar, así que vamos a partir rápido. A propósito de esta información que conocimos durante esta semana, que varios medios de comunicación titularon como sorpresa, ¿no? El crecimiento que experimentó el IMASEC durante el mes de julio, que hay que decir esto de la sorpresa, ¿no? Es bastante relativo, porque en otras palabras quiere decir que, por ejemplo, las personas que encuestaron para entregar las, entre comillas, expectativas del mercado, se equivocaron básicamente. Ahí está la sorpresa, que quienes fueron encuestados finalmente no dieron con el pronóstico. Pero cuéntanos un poco, Andrés, cómo vio esta cifra que ha sido celebrada por el Ejecutivo y que ha generado bastantes preguntas, ¿no?, respecto de si estamos ante una situación que puede transformarse en tendencia a futuro o no. Sí, a ver, el IMASEC, para los que no están totalmente familiarizados con el índice o el tema, el índice mensual de actividad económica, que es parte de los cálculos que hace el Banco Central en su proceso de preparación de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, miden el nivel de actividad en bases anuales y es un instrumento muy importante para medir la salud de la economía, se pueden hacer proyecciones a partir de eso, etcétera. Entonces el índice usa otros subíndices que tienen frecuencia mensual y que más o menos capturan el 90% del Producto Interno Bruto, o sea, bastante representativo del total del PIB, pero la gracia es que es frecuencia mensual. Cuando se dice el IMASEC de julio de 2024 creció en 4,2%, significa que es el de julio de este año comparado con julio del año 2023. Porque algunas personas piensan que es julio comparado con junio, que da como la tendencia temporal durante este año. No, es la comparación interanual, ¿no es cierto? Pero al mismo mes correspondiente del 2023 con el 2024. Es un poco para... Y dio un índice más alto que lo esperado, que el mercado más o menos esperaba la mitad de este índice. Bueno, como todo índice mensual, porque el del mes anterior fue 0,2%, entonces hay que tener cuidado de hacer proyecciones de muy mediano o largo plazo con índices mensuales, porque tienen variabilidad bastante grande. Lo que explicó la autoridad es de que una de las causas es, por ejemplo, que las vacaciones de invierno este año solo la mitad fueron en julio, porque se adelantaron y antes fueron en junio. Y como también hay una especie de PIB, producto de actividad económica en la educación, hizo que creciera más el mes de julio. Eso incluso lo dijo el ministro de Hacienda en una entrevista que dio ayer. Entonces un poco hay que situarlo en esa perspectiva, pero de todas maneras es un dato positivo y que muestra que incluso el mismo ministro dijo que podía este año cumplirse la meta de crecer, según el gobierno, de 2,6%. Entonces un poco está dentro de eso. Dentro del índice lo que creció más fue los servicios. Yo creo que hay mucho del turismo. El subíndice de turismo estuvo fuerte, lo miden como ocupación de hoteles, pensiones, casas de Airbnb que ofrecen para los migrantes. El comercio también creció 4,9% y la producción manufacturera 7,8%, bastante fuerte. Minería 3,6%. Entonces, da resultados que permiten un cierto optimismo de una recuperación de la actividad económica, sobre todo por la fortaleza de industria manufacturera, también comercio, servicios, porque estamos crecientemente siendo una economía de servicios. Así que yo creo que es una buena noticia, hay que ponerla en perspectiva, pero es una buena noticia
que da margen para cierto optimismo sobre el curso futuro de la economía, digamos, de que hay una cierta recuperación en curso, eso no se puede negar, con las cualificaciones que siempre se hace a los índices mensuales. Ujú. Ahora, Andrés, la pregunta que mucha gente se hace y que incluso nos llega hasta constantemente en las redes sociales cuando hablamos de estos temas al aire es de qué forma esto se traduce en una mejora de la calidad de vida de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, si es que estamos hablando de un crecimiento que es general o está reservado solo para algunos, mientras que para otros la situación sigue igual o incluso se deteriora. ¿Qué pasa ahí efectivamente? A ver, esa es una pregunta bien importante. Eso depende en gran medida de la evolución de los salarios reales de la gente, de las posibilidades de empleo. eh, y acá, por ejemplo, entonces, si en general la producción sube, uno esperaría que la demanda por trabajo, que es otro término que se usa para la creación de empleo, está más sólida y eso debería empujar a que crezca el empleo y crezca eh, la, los salarios reales. Ahora, los datos muestran que en el trimestre mayo-julio del 2024, estos son la encuesta nacional de empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el otro era preparado por el Banco Central, publicado por el Banco Central, pero muestra que el aumento del empleo el último trimestre, que ellos usan trimestres móviles, en mayo, junio, julio, fue 2,5%, y que el crecimiento de la fuerza de trabajo fue 2,4% y hay una caída de la desocupación de 0,1%, la diferencia. Entonces, esto muestra que hay una cierta tendencia al empleo a mantenerse, creciendo, y eso debería empujar también a los salarios reales. No hay que olvidarse que se aprobó la ley del salario mínimo a 500.000 pesos. Entonces eso debiera ayudar también que el estándar de vida de la población trabajadora y de todos los asalariados en general aumente. De todas maneras hay que calificarlo porque en la encuesta nacional de empleo la desocupación del último trimestre que acabo de mencionar fue 880.390 personas, que 8,9% de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo en Chile ahora está un poquito sobre los 10 millones de personas, 10.137.000, 8,9 es más o menos 880.000 personas desocupadas. Si le aplicamos un coeficiente de que, bueno, no todos los desocupados son jefes de hogar, puede haber pero y el hogar ahora se está poniendo 3,5, claro que es difícil dividir media persona, o 4, si uno multiplicara por 8 por 3 para ser más conservador, 3.200.000 personas están afectadas por una situación de desocupación del principal obtenedor de ingresos del hogar. Si lo bajamos un poco, porque también hay desocupados que no tienen una familia establecida con niños, qué sé yo, podríamos llegar a que hay 2,5 millones, quizás, siendo muy conservador, 2 millones, entre 2 millones y 2,5 millones de personas afectadas directa o indirectamente por la situación de desocupación. Entonces, eso lo menciono, Claudio, para un poco ponerlo, para tener la película lo más completa que posible de la situación de las personas cuando se dan estos índices económicos, que hay que cruzar este índice IMASEC de las cuentas nacionales, cruzarlo con los índices de empleo y desocupación y también de salario. Como las ganancias de crecimiento no las apropia totalmente el trabajo porque tiene una capacidad de negociación más limitada, porque tiene que negociar, no puede negociar por rama de actividad económica, en muchas empresas hay varios sindicatos, o sea, el sistema se ha encargado de debilitar, fragmentar a la fuerza de trabajo, a los empleados también, para que tengan menos capacidad de negociación, y eso beneficia más a los empleadores, los que perciben ingresos, ya sea cuenta propia, que emplean gente, o directamente capital. Ingresos del capital. Por ahí va un poco la cosa.
Sí, bueno, vamos a continuar monitoreando no solamente la cifra de IMASEC, sino que, como usted decía también, Andrés, otros datos que nos permiten tener una fotografía más clara, ¿no?, respecto del estado de la situación en nuestro país. Pero también queríamos aprovechar unos minutos para hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y sobre todo de algunas noticias que han generado bastante preocupación. Por ejemplo, lo ocurrido en Alemania durante este fin de semana con las elecciones regionales que en algunas provincias de ese país otorgaron una victoria a esta coalición, a este movimiento político conocido como Alternativa por Alemania, que es de ultraderecha, con tintes neonazis incluso, y que ha generado bastantes dudas respecto del devenir no solamente político, social de ese país, sino que también de la Unión Europea, tomando en cuenta la importancia que tiene Alemania para ese conglomerado de países. ¿Cómo vio esta situación, Andrés, y qué consecuencias podría tener para la región? Sí, efectivamente, en las elecciones de dos estados del este de Alemania, que antes eran parte de la RDA, de la República Democrática Alemana, o la Alemania socialista o comunista, en los estados de Turingia y Sajonia, ¿no es cierto? Se realizaron estas elecciones y le dieron, que también pueden ser predictores de lo que pasa en las elecciones de Brandenburgo el 22 de septiembre y después de las elecciones generales del 2025 en Alemania. Entonces hay que mirar esto, como usted dice, por el tamaño y la influencia que tiene en la Unión Europea y en parte del mundo. Alemania es un país bien importante de monitorear. Bueno, en esas elecciones obtuvo esos estados en la alternativa para la Alemania, AfD, el partido AfD, obtuvo un poco más de 30% de los votos, seguido por un partido de izquierda que se llama el BSW. Es un nombre, es por las siglas de un dirigente que tenían ellos. Entonces, que lo siguieron. Entonces, como que se va un poco para los extremos, se puede decir, del espectro político, la votación, y se debilita el centro porque le fue mal a la coalición gobernante que tiene Verdes, Socialdemócrata y Alemania Libre. Ahora, efectivamente es preocupante porque un líder de ese partido, de la AfD, del partido de derecha radicalizada, ultra, ya ha tenido problemas con la justicia por usar consignas nazis, ¿no es cierto? Él dice, no, yo uso estas consignas, no he hecho nada malo, y qué sé yo, pero en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se puso una legislación muy exigente para evitar ensalzar para algunos grupos, por gente más loca, el periodo nazi. Bueno, ya han pasado más de 80 años, cerca de 80 años o más del periodo nazi, pero ya están resurgiendo estos grupos. ¿Por qué? Bueno, esa es la gran pregunta, pero uno se asocia de que la situación económica en Alemania no ha estado muy buena en los últimos años, porque se han afectado, por ejemplo, por el shock del precio de la energía que venía de Rusia o parte de Ucrania. Eh, eh, Igual es una economía muy fuerte, por ejemplo, el sector manufacturero alemán representa 23% del PIB, comparado con 12% del PIB de Estados Unidos y 10% de Inglaterra. O sea, los dos países anglosajones que se ven potencia industrial están muy por debajo de Alemania. Pero igual, entonces Alemania es un país, una potencia fuerte, representa casi 20% del Producto Interno de la Unión Europea. Pero dentro de esa fortaleza que ellos tienen, se ha afectado la economía y hay tendencias recesivas que están operando. También es un país que ha recibido, y que yo creo que está detrás de la votación, casi 2 millones de inmigrantes en los últimos 2 años y medio, producto, uno, del conflicto en Ucrania, la guerra de Ucrania, ahora también la inestabilidad en el Medio Oriente. Entonces, la inmigración es un factor que ha estado explicando en forma importante estas votaciones. También hay que consignar que si bien cuando se unificó Alemania, cuando terminó la RDA en
en 1991 y se formó solo una Alemania, el nivel de estándar de vida de Alemania Oriental, la Alemania comunista, era bastante inferior al de la Alemania Occidental. Se hizo un esfuerzo. Uno va a Berlín, ve como Berlín, que estaba dentro de Alemania Oriental, se reconstituyó, se reestructuró, se hicieron muchas inversiones en distintas áreas de la ciudad, pero igual es una zona que ha quedado relativamente rezagada respecto al resto de Alemania, los estados del este. Entonces también eso lo resiente la gente y lo resienten las clases trabajadoras que ven competencia con los inmigrantes. Recuerde, Claudio, que el fenómeno que estamos observando ahora es que las clases trabajadoras que antes votaban por la izquierda, por los comunistas, pasan a votar por la extrema derecha, o esta derecha radicalizada, populista, de derecha radicalizado. Lo hemos visto en otros países de Europa. Entonces también se está dando esto. También hay un elemento de política exterior. En estos estados son más favorables a alianzas con el este, Rusia, que con el oeste. Entonces estos partidos han criticado la política internacional, y de hecho el partido BSW de izquierda llama a un fin de la ayuda militar a Ucrania. Dice, no, gasten los recursos en reactivar más la economía alemana y no en la guerra de Ucrania. También este partido BSW no es tan favorable a la inmigración, igual que la AfD. Y también, pero sí propone un impuesto al alto patrimonio, a la alta riqueza, que está en la agenda de otros partidos, por ejemplo, el nuevo Frente Popular francés. Entonces hay una situación mixta que se da allá, pero quizás este resurgimiento de la derecha radical se asocia a una inmigración muy masiva que el país, Alemania, no tiene capacidad de absorber. Los migrantes entran a trabajar, entonces hay más oferta de trabajo, los salarios crecen menos, se resienten los ingresos de las clases trabajadoras, los barrios también se afectan por la llegada de inmigrantes, la desigualdad es percibida, hay un cóctel, hay una mezcla complicada que castiga a los gobiernos que están en el poder, las coaliciones que están en el poder, y favorece los que presentan alternativas. Uh-huh. Sí, que algo hay que observarlo más. Sí, que algo que hemos visto en general en Europa durante el último tiempo, donde efectivamente, donde por ejemplo gobernaba la ultraderecha en últimas elecciones, han sido castigadas en el voto y han favorecido a posiciones totalmente contrarias, como el caso de Hungría, por ejemplo, que ha estado gobernado durante el último tiempo por la ultraderecha y tuvo un duro revés electoral en las últimas elecciones europeas. Así que hay que seguir con atención todos estos fenómenos, Andrés, y que también hablan un poco del abandono que Occidente, podríamos decir, o los países del hemisferio norte tienen respecto del hemisferio sur, en este caso, por ejemplo, África, que en el fondo la gran razón de toda la migración que se vive en esa parte del mundo. Así que, sí. Andrés, lo esperamos. No voy a decir luego, porque vamos a tener ahí una suerte de bache, ¿no? En estos contactos que hacían en la radio. Nos vamos a reencontrar ahí por mediados de octubre, pero lo esperamos aquí pronto con ansia y seguramente para hablar de varios temas que van a ocurrir dentro de las próximas semanas. Así que un abrazo, Andrés, lo esperamos pronto. Abrazo. Esta es su radio, así que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos pronto, espero. Sí, nos vemos pronto. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 4 de septiembre. Nosotros tenemos que